Muy buenas tardes. Les agradecemos su presencia en este auditorio de la Facultad de Música, donde estamos llevando a cabo pues ya una de las últimas presentaciones que se efectúan en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y en esta ocasión nos toca presentar una publicación que yo considero algo inusitada, algo interesante para el tipo de publicaciones que realiza la editorial de la Universidad Veracruzana. Vamos a presentar un libro que se llama Notas para reconstruir una historia, relaciones entre México y la República Popular China. El autor se llama Jorge Octavio Fernández y antes de contarles algunos breves detalles de cómo surgió esta publicación, porque creo que hay que compartirles la manera en la que este libro llegó aquí a la editorial, pero antes de ello les quiero leer algunos breves datos del autor. Él es periodista e historiador, especializado en las relaciones internacionales de la República Popular China. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en China recibió los grados de maestría en Política Internacional y de doctorado en Historia de las Relaciones Internacionales de la República Popular China, ambos otorgados por la Universidad de Beijing. Se desempeña desde el año 2003 como consultor adscrito al Buró de Expertos Extranjeros de la República Popular China y ha elaborado 19 años, de hecho ya serían 20 porque ya casi un año de que nos proporcionó esta información, como editor y presentador de programas informativos para la Televisión Central de China. Antes de cederle la palabra al doctor Aníbal Sotele y al doctor Mario Alberto Santiago, que son especialistas en temas sobre China, a mí me gustaría decirles que este libro nos llegó quizás de manera un tanto fortuita a la editorial, porque resulta que cuando se iba a realizar la Feria Internacional del Libro Universitario en el año de 2020, por distintas labores que habíamos realizado en la editorial de la Universidad Veracruzana y como parte también de algunas inquietudes de la misma universidad, se había pensado que en esa feria el país invitado iba a ser China, la República Popular de China. Y bueno, ya habíamos establecido una serie de relaciones, de actividades que íbamos a realizar de manera conjunta con el gobierno y con personalidades de la cultura y el arte de China. Incluso hubo distintos colegas de la editorial que viajaron a China expresamente para ir fraguando el proyecto, ir viendo a quiénes podíamos invitar y traer a Jalapa. Y pues teníamos bastante avanzado el proyecto, pero bueno, nos cayó la pandemia de COVID-19 y tristemente tuvimos que cancelar todo este programa dedicado a China. Algunas de las cosas que se pensaron en un primer momento en ese año se presentaron el año pasado, pero ya no fue lo mismo, ¿no? Ya no dedicamos la feria de manera especial a China y varias cosas se nos quedaron en el tintero. Pero lo que sí quedó de alguna forma fue las relaciones con distintas editoriales de China y con algunas instituciones del gobierno de aquel país que entre otras cosas se dedican a promover la cultura, el arte, la literatura de China. Entonces, cuando nosotros ya habíamos prácticamente cerrado la feria del año pasado, o un poquito antes de hecho, nos llegó la propuesta de hacer este libro. Incluso nos lo plantearon más bien con la idea de publicar el libro a finales del año pasado, porque justamente se cumplieron 50 años, si no me equivoco, de las relaciones entre los dos países. Y el autor estaba muy interesado en difundir la labor de investigación que había realizado para escribir este texto. Él emigró al país, o más bien se fue a China para, como les acabo de leer, realizar distintos estudios de posgrado y ya no regresó, se quedó a residir en China
se integró en buena medida a las actividades académicas y de medios de comunicación en China, e incluso él, entre otras labores que realiza, es presentador de noticias en los noticieros de la agencia Xinhua, creo que la pronuncio adecuadamente, o si no, me corrigen, que es la agencia de noticias de China, y dirige un noticiero que está emitido en español. O sea, así como tenemos otras agencias de otros países que últimamente han estado estableciendo emisiones en nuestra lengua, esta agencia china ha estado haciendo lo mismo y él es uno de los conductores, ¿no? Entonces, bueno, nos llegó la propuesta, nos pareció algo interesante, sin embargo, pues estaban como muy dispersos los textos, sentíamos que les hacía falta bastante corrección y ahí empezó la relación, ¿no? Nos comunicamos con el autor, le dijimos que nos parecía interesante, empezamos a trabajar con él y lo que terminó de impulsar la publicación aquí en la editorial de la Universidad Veracruzana fue que recibimos de este consorcio chino que se dedica a las telecomunicaciones un apoyo económico. Entonces, eso nos permitió sacar el libro. Lamentablemente, por cuestiones administrativas de la universidad, el libro apenas salió empezando este año, ya no se pudo lanzar en el contexto de las celebraciones por los 50 años de las relaciones de ambos países, pero lo que sí hicimos fue lanzar el libro en versión electrónica y apoyamos a nuestros amigos chinos para difundir la publicación, al menos de manera, digamos, simbólica en aquel país. Grabamos unos programas de televisión, propiciamos algunas reseñas, en fin, pues de alguna manera sí nos unimos, aunque fuera de forma digital, a todas estas actividades que se realizaron a finales del año pasado. Pero bueno, pues teníamos la deuda, ¿no?, de presentar este libro justo en una Feria Internacional del Libro Universitario y nos hubiera gustado mucho contar con la presencia del autor. Incluso él hizo el esfuerzo para tratar de venir a Jalapa, pero lamentablemente se le cruzó con otros compromisos y él ya no pudo realizar el viaje. Entonces, bueno, pues esos son como los antecedentes que tenemos y ahora me gustaría cederle la palabra al doctor Aníbal Sotele para que él nos dé sus impresiones sobre esta publicación. A ver qué. Perdón, un cambio de orden. Primero al doctor Mario Alberto Santiago, para que él nos dé sus impresiones sobre el libro que estamos presentando. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder compartirles un poco de la lectura que hice de este libro, el cual, bueno, es un libro que creemos, lo platicamos el doctor Aníbal Sotele y un servidor. Nosotros estamos en el Centro de Estudios China Veracruz y dictamos una maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina. Y derivado de la lectura que hicimos de este libro, bueno, ya lo vamos a tomar como una referencia bibliográfica para algunas de las experiencias educativas de nuestra maestría, por ejemplo, relaciones internacionales, contemporáneas de China y América Latina, lo cual incluye México, y también la parte de la historia de las relaciones entre México y China. El libro, bueno, hace una narrativa histórica a través de diferentes artículos que son publicados por diferentes autores, tanto en China como en México, y fundamentalmente aborda desde la década de los 30 del siglo pasado hasta la década de los 70 también del siglo pasado, ¿sí?, hasta poco antes de que se hiciera el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, que como bien lo mencionó el doctor Jesús Guerrero, bueno, fue el 14 de febrero del año 1972, cuando era el presidente Luis Echeverría, que se dio el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, ya hace poco más de 51 años. El libro, bueno, aborda 10 temas a lo largo del libro. Me voy a permitir, bueno, comentar algunos de ellos. El prólogo que está a cargo del profesor Susi Chen, al cual tenemos el gusto de conocer. Hemos estado con él varias veces en China. Él es profesor, investigador
emérito de la Academia de Ciencias Sociales de China. Él escribe el prólogo de este libro. Fue uno de los primeros chinos que empezó a llevar a cabo estudios de Latinoamérica, o sea, muy importante, ¿no? En la década de los 70, el profesor Su Zicheng. Y bueno, recordando un poco, él también recibió en el año 2021 la medalla al mérito de la UB, cuando el país sede fue China, en la FILU, ¿no? El profesor Su Zicheng. Y bueno, aquí me voy a permitir leer algo de lo que él escribe. Dice: para la prensa nacional de la década de los 50, 60 y principio de los 70, los impulsores de los derechos de China popular en México no eran otra cosa que agentes del comunismo que respondían a órdenes desde alguna oficina en el Kremlin o en Beijing, y sus actos propagandísticos no tenían cabida ni merecían mención en ninguna de sus ediciones. La única referencia que nos queda de la existencia de esas agrupaciones civiles, mas no de sus nexos con la República Popular China, son las dejadas en la memoria colectiva o en las imágenes que se alcanzaron a grabar en algún pasquín u hoja volante rescatada por alguna hemeroteca mexicana. Esto es algo de lo que me permito rescatar de lo que él escribió en el prólogo. Luego, como primer tema, se aborda el génesis de una relación entre México y China, ¿no? La cual les invito a leer, no voy a comentar más sobre ello. En el segundo tema aborda el Instituto de la Amistad, que es una sociedad civil que se creó para impulsar los intereses de China popular en México. El 10 de septiembre de 1953, ¿sí?, tras casi un año de preparativos, los pacifistas mexicanos han anunciado la fundación de la Sociedad Mexicana de Amistad con China Popular, un centro que difundirá la cultura e impulsará los intereses de China Popular en México. Vamos a trabajar por la inclusión de la República Popular China en la Organización de las Naciones Unidas. Desde ese entonces, estamos hablando del año 1953, ya esta Sociedad Mexicana de Amistad con China Popular ya era un organismo que promovía el ingreso de la República Popular China a la ONU y también el establecimiento de relaciones diplomáticas con México. Y bueno, esto es algo de lo que aborda el segundo tema. El tercer tema, un muro contra China. Aquí, bueno, las relaciones entre México y China siempre han estado de alguna manera influidas por Estados Unidos de América, ¿no? Siempre ha tratado de que México no pueda tener relaciones económicas, comerciales, diplomáticas con China. Durante diferentes gobiernos han buscado impulsar ello. Y bueno, hay un muro contra China, eso se aborda en el tercer tema. Hay un congreso de tuberculosis que condena la política anti-China, ¿sí?, en este caso. Y me voy a permitir también leer parte de lo que se dice aquí. El presidente del Congreso, que es el doctor Horacio Rubio, del Congreso Nacional de Tuberculosis, concluyó en la Ciudad de México, esto fue a finales de enero del año de 1955, concluyó en la Ciudad de México y condenó durante la ceremonia de clausura la negativa del gobierno de México a expedir visas a tisiólogos chinos para asistir al cónclave y advirtió del peligro que suponen para grupos vulnerables de la sociedad mexicana decisiones así, las cuales atentan contra el desarrollo científico e impiden la búsqueda de fórmulas que mejoren la salud humana. O sea, las relaciones entre China y México siempre han sido muy controversiales. Algunos gobiernos han impulsado. Lázaro Cárdenas fue un importante promotor del establecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de China. Él, ya siendo expresidente de México, al presidente Adolfo López Mateos lo asesoraba
y le decía que era importante establecer relaciones diplomáticas con China. De hecho, el presidente Adolfo López Mateos anuncia que se van a establecer, ¿no?, relaciones, en este caso con China, pero luego da marcha atrás, ¿no? Inclusive el establecimiento de una oficina comercial de China acá en México, pero luego por la presión del gobierno de Estados Unidos da marcha atrás a esta iniciativa. En este caso, bueno, el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas siempre defendió a China, ¿sí? Acciones. Me voy a permitir leer cómo él hace mención a ello en el 5º tema. Permítanme, por favor. El 18 de marzo de 1955, el expresidente de México, el general Lázaro Cárdenas, alimentó la controversia hace unos días. Esto fue el 18 de marzo de 1955, cuando declaró que el régimen comunista tiene todo el derecho a ejecutar acciones orientadas a recuperar las regiones insulares en el Estrecho y a la posterior unificación de la patria. China tiene derecho a liberar sus islas y a conquistar la autonomía para todo su territorio, el mismo derecho que querríamos para nosotros si algunas de nuestras islas del Pacífico o del Golfo de México estuviesen ocupadas por fuerzas ajenas o contrarias a nuestro régimen. En ese entonces, el expresidente Lázaro Cárdenas también era vicepresidente del Consejo Mundial de la Paz, ¿sí? También, bueno, el presidente Lázaro Cárdenas tuvo reuniones en ese entonces con el presidente Mao Zedong, ¿sí? Se da una reunión ocurrida el 21 de enero, bueno, ya era expresidente, con Mao Zedong, de 1959. Si me permiten, también voy a hacer una lectura aquí de otra parte de lo que dice Cárdenas, que me pareció muy importante sobre ello. El general Lázaro Cárdenas subrayó ayer en Beijing, esto fue el 23 de enero de 1959, el repudio de los pueblos a la guerra, incluida la Guerra Fría, a la que señaló como causante del sufrimiento de las personas y como freno al desarrollo de los países pobres. Cárdenas se expresó en estos términos ante una concurrida audiencia de más de 1,400 personas durante un discurso en el acto de bienvenida organizado por el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, en el que aseguró que únicamente la coexistencia pacífica de todos los países puede abrir el camino al pleno desarrollo de la humanidad. El también vicepresidente del Consejo Mundial de la Paz aseguró frente a los asistentes nacionales y extranjeros que no hay justificación para que los dirigentes de los países que tengan conflictos pendientes no lleguen al entendimiento recíproco para hallar soluciones basadas en los principios del derecho y la justicia. O sea, el expresidente Lázaro Cárdenas, siendo presidente también, fue defensor de una comunidad de paz a nivel mundial, ¿no? Y el derecho de no intervención y el derecho y de no ocupación de territorios que pertenecen a otros países, ¿sí? Y bueno, también a lo largo del libro se habla hay un 6º tema sobre los residentes, también en este caso sabemos que mujeres mexicanas casadas con chinos o chinos casados con mujeres mexicanas fueron sacados de México, ¿sí? Fueron sacados de México, fueron exiliados y en este caso comienza una repatriación parcial de esta comunidad
mexicana. Aquí también me voy a permitir leer una parte que me pareció muy importante a destacar de este tema de la repatriación parcial de chino-mexicanos. Esto fue un comunicado que se emitió en Hong Kong el 10 de noviembre de 1960, se hace ya casi 63 años. Dice: México está repatriando ya a mexicanos de regiones chinas en respuesta a la orden del presidente Adolfo López Mateos de regresar a familias chino-mexicanas expulsadas del país, a fin de corregir los actos xenófobos cometidos hace 30 años y de cerrar uno de los capítulos más negros en la historia de México. Un grupo de 30 retornados de las 320 personas que hasta ahora se tiene registro, emprendió el viaje con destino a México la primera semana del año de noviembre de 1960. Las familias chino-mexicanas partirán en 2 grupos por semana y según calculan las autoridades, a finales de noviembre de ese año se habrá completado la repatriación de los empadronados. Este libro aborda hechos que muchas veces no conocemos, ¿no?, por medios oficiales. Es lo rescatable de este libro, por eso vale la pena leerlo. Yo los invito a leerlo, porque bueno, el doctor Aníbal y yo comentábamos, ¿verdad?, en la semana, después de estar leyendo el libro, que había muchas cosas que no conocíamos, ¿verdad? Qué bueno que se está publicando este libro, porque la narrativa oficial siempre ha sido distinta, ¿no? Y son artículos periodísticos que se fueron publicando en varias décadas durante el siglo pasado. Y bueno, luego también como séptimo tema en el libro se aborda el fervor por China. También aquí empieza, impulsado también por el presidente Lázaro Cárdenas, asesorando al entonces presidente Adolfo López Mateos, le hace la propuesta para que se autorice la entrada de una emisión de China popular para participar en una feria industrial comercial en los años, a finales del año 1962 y 1963. Es un muy importante dato, ¿no?, de que ya para entonces, hace 60 años, bueno, ya había una delegación comercial de China que estaba viajando a México, impulsada por Adolfo López Mateos como presidente. Y esto, bueno, genera ilusiones, genera bastante ilusiones en China y en México, ¿no? Porque el presidente López Mateos de alguna forma está aceptando tener más relaciones con China, ¿sí? Y el presidente López Mateos anuncia que se abrirá una oficina comercial en México en esa década, ¿no? Pero posteriormente se da un complot de parte del gobierno de Estados Unidos y de la República de China, Taiwán, y echan abajo esta iniciativa del presidente Adolfo López Mateos y se retracta de la apertura de esa oficina comercial que ya había anunciado algunos meses antes, ¿no?, por la presión del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, también como décimo tema de este libro, la tesis que nos hermanó, así se llama este tema. Habla de cómo el presidente en ese entonces, Luis Echeverría Álvarez, desafía la tesis de Estados Unidos de las 2 Chinas, ¿sí? Y o sea, siempre estuvo el presidente de ese entonces de Estados Unidos y su secretario de Estado, creo que era Nixon en ese entonces, el secretario de Estado, con el presidente Luis Echeverría, diciéndole, asesorándolo para que no votara para que China entrara a la Organización de las Naciones Unidas. Y la primera idea del gobierno de México en ese entonces era votar en contra, ¿no? Pero cambia de parecer el gobierno de México, en este caso asesorado por el secretario Emilio Rabasa. El presidente Luis Echeverría cambia de opinión
y decide México finalmente dar el voto a favor de que China se una a la Organización de las Naciones Unidas. Aquí ya para terminar mi exposición, me permitiré nada más hacer una lectura de algo muy interesante que aquí se comentó. Un avance trascendental para realizar el principio de la universalidad será dar la bienvenida durante el actual periodo de sesiones a los representantes de la nación que alberga en su territorio la cuarta parte de la población del mundo, la República Popular China, y su consecuente ingreso al sitio que les corresponde en el Consejo de Seguridad. Es un comunicado del Gobierno de México encabezado por Luis Echeverría Álvarez. Esto lo afirmó ante 130 representantes de países en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y con ello México descalifica los trabajos que Estados Unidos despliega en el mundo para impulsar una resolución que busca sentar a dos Chinas en la ONU. O sea, una resolución muy importante del Gobierno de México para aceptar un asiento de la República Popular China, en la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, finalmente nada más el libro trae un anexo fotográfico de 22 fotos que ojalá pudieran tener acceso al libro para que pudieran ver estas fotografías y las reseñas que se hacen como pie de página en cada una de ellas, donde aborda cada uno de los periodos de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, de Luis Echeverría y también de los presidentes de China y reuniones que tuvieron en esas décadas. Con esto, bueno, yo termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Alberto, por sus impresiones sobre la publicación. Y antes de cederle la palabra al doctor Aníbal Sotelo, me gustaría compartirles un par de detalles sobre cómo se confeccionó el libro por el autor. En efecto, él para reunir toda esta información consultó archivos en China, en México, en Estados Unidos, sobre todo buscó en fuentes periodísticas. Él me compartió que encontró una buena cantidad de información en los archivos de la televisora china e incluso el material ilustrativo que acompaña la edición no son precisamente fotografías, sino son fotogramas. Es decir, son secciones de grabaciones realizadas en la época y él se topó con esos… ¿cómo se llaman? Las cintas pues de las grabaciones, y quizás a él le hubiera gustado tener o habernos ofrecido más material en imagen, pero obviamente eso implicaba un trabajo muy exhaustivo que la edición no podía cubrir, ¿no? Y entonces, bueno, hizo esta selección que en efecto son muy interesantes, sí, ilustran de manera adecuada los textos que el autor trabajó. Y otro detalle, creo que sí es digno aclararlo, no todos los textos, aunque tienen la forma de notas periodísticas o de boletines de prensa o de informes, en realidad buena parte de ellos son ficticios, o sea, ficticios en su confección, no son realmente notas periodísticas, no son boletines, sino que el autor decidió como una forma de compartir toda la información que había recabado, redactar los distintos temas que desarrolló con estos formatos periodísticos. Sí hay algunas notas, sobre todo lo que corresponde a revistas mexicanas que él consultó. Esas sí son prácticamente las notas de las revistas. Creo que las editó un poco, a lo mejor cortó un poco de información o completó alguna información, pero básicamente esas sí son las notas periodísticas. El resto de los textos, aunque la información es precisa, es histórica y tiene sus fuentes, también el libro trae la bibliografía
de las fuentes que él consultó. Más bien no son notas publicadas, sino es nada más como el estilo en el que el autor desarrolló los temas, ¿no? Pero muchos no son, no, digamos, no se publicaron en el pasado con esta presentación que le dio el autor, sino simplemente lo hizo como una manera de presentar sus textos, ¿no? Ahora sí, doctor Aníbal, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todas, a todos. Pues un placer presentar un trabajo de estas características. La verdad es que para nosotros, como personas que estamos interesados, involucrados en lo que son las experiencias de la República Popular, particularmente la gran experiencia social del pueblo de China en los últimos 70, 75 años, muy especialmente en estos años. Este libro es una contribución extraordinaria. Vean, el año pasado, a propósito del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, creo que si hubiéramos tenido este libro, hubiéramos cambiado alguna de los comentarios que hicimos a lo largo de tantas reuniones en donde estuvieron involucrados senadores, diputados, académicos. ¿Por qué? Porque creo que este texto representa tal vez la primera gran alternativa a la historia oficial de los vínculos entre México y China. Es una alternativa que el autor define en algún momento como diplomacia popular. Fueron muchos años entre el triunfo de la Revolución en 1949, la instalación de la República, hasta que en 1972 México y otras naciones de América Latina establecen relaciones. Y el establecimiento de esas relaciones no obedeció para nada a decisiones que tuvieran que ver con los principios que estaban detrás de los sucesivos gobiernos, y no solo de México, sino de América Latina, respecto a ese cambio de situación. Lo que Jorge Octavio pretende rescatar cuando dice notas para reconstruir una historia es mostrar que aparecen y tenemos muchos libros recientes al respecto, como una especie de relación casi fraterna entre el gobierno o los gobiernos de México y otros países de América Latina con China en el periodo previo, es decir, entre 1949 y 1972, en donde se concentra este estudio. Todo lo contrario. En realidad, en prácticamente todas las resoluciones de Naciones Unidas en donde se establecieron duras críticas al gobierno de la República Popular, los países latinoamericanos acompañaron la postura de Estados Unidos. Y podría agregar a esto, no es muy ajeno a lo que sigue sucediendo. Tenemos, por lo tanto, una historia que está más relacionada con los vínculos entre los militantes, los artistas, algunos representantes de sectores sindicales de México tuvieron con el pueblo de China más que los vínculos oficiales. ¿Por qué? Porque en esa época, lo puedo decir casi como experiencia vivida, pues se veía a todos los movimientos relacionados con China como movimientos subversivos, como movimientos contestatarios
Y lo que dice justamente Jorge Octavio, lo refrenda muy bien el profesor Susi Chen. Por eso debería haber empezado por él. Porque el profesor Susi Chen, como bien platicó el maestro Mario, nosotros como centro de estudios hicimos la propuesta de que la Universidad Veracruzana le otorgara la medalla al mérito, hecho que no se pudo materializar porque el profesor iba a estar aquí en el año en que habíamos pergeñado la posibilidad de que China sea el país en la FILU del 2019, que luego en 2019 se determinó y que en 2020 no se pudo llevar adelante. Y como bien decía Jesús, hubo una imposibilidad de que vinieran todos los representantes de sectores académicos y sociales de China. Teníamos pensado alrededor de 25 invitados. Y un invitado fundamental era el profesor Susi Chen. ¿Por qué el profesor Susi Chen? Porque él es tal vez el mayor experto que tiene China respecto a América Latina. Es extraordinario su conocimiento no teórico. Susi Chen recorrió América Latina, tiene importantes libros con entrevistas a presidentes de América Latina de diversas direcciones políticas. Tiene una gran experiencia sobre todos los sucesos en México particularmente, donde estuvo varios años. Bueno, es él, Susi Chen, un señor que es un protagonista de la historia de los vínculos de América Latina, afirma en este prólogo, en esta presentación, que muchas de las cosas que aporta el libro de Jorge Octavio eran desconocidas para él y para muchas personalidades de la época que interactuaron en todos estos procesos previos a que China, por un peso propio, por haber consolidado un país de dimensiones notables, ganó en Naciones Unidas el derecho a ser el representante del pueblo de China. Y lo ganó, según Jorge Octavio, también por todos estos sectores de la sociedad mexicana que tuvieron una participación importante y una exigencia permanente y que tuvieron enormes costos para muchas de estas personas en términos de persecución, cárcel y exilio, y que eso ha quedado oculto en la historia y entonces aparece un salto como que en el año 71 el presidente en turno cambió la posición de México casi milagrosamente. Hay ahí una cuestión que desarrolla Jorge Octavio notable del papel del canciller de México, que prácticamente se enfrentó al presidente para poder conseguir el voto de México en favor de la presencia de la República Popular China como representante único del pueblo de China. Estamos hablando de los años 71 y 72 y 70, en donde México en Naciones Unidas normalmente siguió las posturas de Estados Unidos. Y a partir de una resolución en donde una propuesta de Albania gana por 4 votos, entonces se genera esta alternativa en donde el canciller Rabasa le dice al presidente que se debe asumir otra postura. Todos los años anteriores, desde el triunfo de la Revolución hasta 1971, México prácticamente en la casi totalidad de los actos públicos votó en contra de China. Y hubo un sector de la población
especialmente se destacan mucho los intelectuales y los artistas y los militantes, digamos, de ciertos partidos de izquierda, fueron los que mantuvieron una relación absolutamente diferente. Entonces, dice el profesor Susi Chen que cuando bebemos agua no debemos olvidarnos de quienes excavaron el pozo. Y esto es lo que hace Jorge Octavio, tratar de rescatar la historia oculta de un proceso que se presenta con, por ejemplo, ensalzando a la imagen de Echeverría y del presidente Echeverría, y cuando en realidad hay severos cuestionamientos a esas posturas que él sostuvo acompañando las decisiones de Richard Nixon. Debe entenderse además, porque es un tema de contexto, digamos, que en la época en que México va a establecer relaciones diplomáticas con China, hay un proceso de acercamiento entre la República Popular y Estados Unidos. Son absolutamente recordadas en la historia, digamos, de estas relaciones, el papel que cumplieron, el papel que cumplió la entrevista de Henry Kissinger con Zhou Enlai, que originó luego la entrevista entre Richard Nixon y Mao Zedong, que fueron casualmente en 1972 y que abrieron muchas de las puertas para que muchos países de América Latina adoptaran una posición diferente respecto a este país. Fue notable lo que abrieron de puertas los republicanos de esa época, que hoy mantienen la misma postura. ¿Por qué? Porque en realidad la preocupación de Kissinger era la posibilidad de que China y la Unión Soviética trabajaran conjuntamente, porque ellos veían que ese era un poder muy complicado de dominar de parte de Estados Unidos. Por eso es que ahora hay severas críticas de personajes como Trump a la política de Biden, cuando lo que hace es empujar a la consolidación de las relaciones entre Rusia y China, generando un polo alternativo muy importante. Bueno, el maestro Mario me ahorró bastantes temas, por suerte. Pero no, porque al fin lo que hizo, y agradezco mucho al maestro, muchas de las cuestiones que van atravesando el discurso de este texto fueron muy bien tratadas, y creo que en esencia los temas que quedan dando vueltas, pero que a mí más me preocupaban resaltar, tienen que ver con esta diferencia que les pido, por favor, cuando hagan la lectura del libro, lo tengan en consideración. Un libro que está inclusive, creo, en forma virtual, disponible. Entonces, lo podemos ver hoy mismo. ¿Cuál es el tema? Es la extraña situación que hay toda una historia que nos habla de presidentes latinoamericanos luchando contra el imperio y China beneficiada por todo eso. Bueno, esto es lo que desmitifica aquí Jorge Octavio. Nosotros, como centro de estudios, hemos tenido bastante relación con la empresa en donde trabaja Jorge Octavio, porque ese grupo de medios tiene
un canal, CGTN, que es en español, que es un permanente, digamos, vocero de algunos de los centros o trabajos que van realizando especialistas en América Latina y el Caribe. Por eso para nosotros es un placer también muy especial tener el honor de presentar a un representante de un grupo de medios que trabaja bastante solo en América Latina, porque obviamente que la mayor parte de la información que consumimos a diario pues tiene mucho más que ver con todas las líneas, digamos, de las grandes empresas periodísticas occidentales, lo cual no está mal, siempre y cuando haya un contrapeso, que creo que tiene que ver también con esta historia que hace Jorge Octavio. Es su libro, es un contrapeso a una historia poco conocida, que si al profesor Susichen encontró muchas novedades que no imaginaba, pues no quiera imaginar lo que nos pasó a nosotros. Porque yo recuerdo, el año pasado me tocó hacer una presentación donde había, organizada por el Senado de la República, no hubo un solo discurso. Habiendo participamos alrededor de 20 personas, no hubo un solo discurso que rescatara esta historia. La historia de las personas que lucharon, que sufrieron, que fueron encarceladas, que fueron detenidas en su intención de viajar por los servicios de inteligencia. En el caso muy notable fue para el Congreso de la Paz, en donde fueron retenidos en Cuba durante mucho tiempo. Personas que llegaron a ese evento, como se observa aquí, algunas semanas después que había finalizado, ¿no? Bueno, entonces quiero rescatar un par de situaciones y nada más, y porque creo que estamos complicados. Bueno, Octavio, porque muchas veces, no sé por qué no le dicen Jorge Octavio, pero él mismo creo que aparece varias veces autotitulándose como Octavio Fernández. Él habla de Lin Chin-ming. Lin Chin-ming es una señora que en las épocas en que fue la delegación china era traductora. Caso muy extraño porque ella pertenecía a una familia china de clase alta que vivía en Vietnam y que habían consolidado su situación en ese país, pero cuando triunfa la revolución vuelve. Cuando su conocimiento de idiomas respecto a Occidente era solo el francés. ¿Cómo se las arregló? No sé, pero ella fue la traductora de toda la delegación mexicana. Y los mexicanos le pusieron Lincita. Y ella trató durante todo el tiempo de mostrar que se llamaba de otra manera. Bueno, se llama Lin Chin-ming. El caso que esta mujer que entrevistó Jorge Octavio fue un factor fundamental que lo estimuló junto con otra señora, Cynthia Tong, que es la directora del canal español de este grupo, que cuando se ve el proceso que va teniendo el libro y la forma en que él va penetrando en esta visión histórica alternativa, se ve que fueron dos mujeres que le marcaron prácticamente todo el recorrido que hizo desde el principio al final del libro. De modo que, pues, me gustaría mucho conocer especialmente a Lin Chin-ming y creo que en el próximo viaje a China lo voy a intentar, porque realmente es un personaje notable.
Pues de mi parte es todo y agradecerles mucho la presencia y el interés. Gracias.